Bienvenidos a mi canal, Tiempos Proféticos Apocalípticos. ¿Cuál será la última generación del arrebatamiento? Sabemos de antemano que la palabra de Dios nos advierte y dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre nuestro Señor Jesús nos dejó literalmente este mensaje. Que nunca sabremos el día y la hora, esto es un lapso o período de 24 horas, no dice otra cosa, como para pensar o interpretar algo diferente como algunos lo hacen, que se van al extremo en tomarlo y expresar que vamos a estar en desconocimiento total o penumbras y que no vamos a saber en todo tiempo de la proximidad de este glorioso evento del arrebatamiento. Nuestro Señor Jesucristo para eso nos dejó señales, para entender el tiempo de su regreso y estar alertas. Está claro que el día y la hora nadie lo va a saber, pero si Dios dice que aprendamos de la higuera, por algo lo dice, no es una casualidad que esté escrito en su palabra. Uno debe saber quién es la higuera, porque es el reloj profético de Dios al decirlo en esa parábola, porque nos alerta al decirnos que no pasará esa generación. Esto nos hace que escudriñemos y que nos dice su palabra al respecto, para que prestemos atención a qué eventos están ocurriendo en su reloj profético, porque será alicientes que nos motivan a prepararnos, porque esperamos que Él venga por nosotros para llevarnos a nuestras moradas celestiales. Juan 14:1-3. Otros, al desconocer lo que dice la palabra de Dios, están en ignorancia de los eventos que van a ocurrir y afectar en la tierra cuando empiecen la semana 70. Daniel 9:27 y Apocalipsis 6:1-16-21. Serán juicios divinos al mundo entero, que la misma palabra de Dios advierte que será un tiempo catastrófico cual nunca ha habido y ni habrá en la tierra. Mateo 24:32-35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién es la higuera? Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. El 14 de mayo de 1948 volvió la higuera a brotar y volvió a ser nación Israel. ¿Cuánto dura una generación bíblicamente? Por mucho tiempo algunos han considerado que la generación dura 40 años, porque solo leyeron la palabra generación sin leer correctamente el contexto de la palabra en Hebreos 3:8-10. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Pero si lee correctamente no habla de una generación de tiempo de vida del hombre, que es desde que nace hasta que muere una persona, más bien explica que esa generación de hombres fue rebelde y desobediente por 40 años en el desierto. Tan es así que si usted estudia la palabra, esa generación rebelde en el desierto después que salieron de Egipto estaba integrada por gente de diferentes edades. Había niños, jóvenes, adultos y ancianos como Moisés, que tenía casi 120 años, por lo tanto esta referencia de 40 años no es la correcta. Si hablamos de una generación de estudios en una escuela para obtener una carrera o profesión, no es el tiempo de vida de una persona, así de claro. La palabra de Dios es clara, precisa y perfecta, que no nos deja en incertidumbre en contestar cuánto dura una generación, tiempo de vida. Si menciona que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es obvio que nos da la respuesta cuánto dura una generación. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Si son 70 años el tiempo de vida de una persona, por ser los días de nuestra edad, ahora entenderemos que una generación dura 70 años. Sume. 1948, cuando Israel volvió a ser nación. 70 años de una generación, es igual a 2018. Israel le falta vivir su semana 70, Daniel 9:24-27. El arrebatamiento es 7 años antes de ese tiempo máximo. Ahora reste o quite 7 años que dura la semana 70, Génesis 29:26-30, le queda 2011.
quiere ver que esto está aún más cerca de lo que usted cree y deje de andar pensando que es hasta finales del 2012 porque le ha creído más a la publicidad o instrumentos que ha utilizado nuestro enemigo Satanás, que a la misma palabra de Dios. Las profecías mayas son para confundir y engañar a muchos que no leen la palabra de Dios y les tome por sorpresa este glorioso evento del arrebatamiento y pierdan la oportunidad de prepararse y estar conforme a la voluntad de Dios, al pensar que aún tienen tiempo. Los 70 años de la generación que nos dice la palabra de Dios son de acuerdo al calendario hebreos es de 360 días, porque estos tiempos son bíblicos, no son gregorianos. Un año hebreo incluye un ciclo completo de las 4 estaciones del año y a su vez debe contar con un número exacto de meses lunares. De esta manera, el año hebreo puede tener tanto 12 meses, año simple, como 13, año bisiesto, o en hebreo, año preñado. No olvide, Dios es soberano, Él puede adelantar o atrasar los tiempos. Él es Dios y lleno de infinita misericordia. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy haga planes como si fuéramos a vivir 100 años, pero pensando como si fuera a venir hoy. ¿Y qué cuentas entregaríamos a Él si viniera hoy? ¿Se iría en el arrebatamiento para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús? Oro porque el Espíritu Santo lo redarguya y escudriñe lo que hay en su corazón. Recuerde, debemos estar viviendo hoy en santidad y evangelizando. Requisitos para irnos con Él en el arrebatamiento: Mateo 10, 33, Marcos 16, 15, Juan 15, 1, 3, y Hebreos 12, 14. ¿Cómo prepáranos? Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 16, 21. ¿Te has preguntado, si lo que ves, piensas, oyes o hablas o le dedicas tiempo no te hacen practicar esas obras de la carne? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 22, 26. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2, 1. Definitivamente estamos viviendo los últimos días y en este tiempo la palabra de Dios es clara para aquellos que quieran buscar los dones del Espíritu Santo o las obras de la carne. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 11. El tiempo de una generación se acaba, y la siguiente frase o expresión es clave para uno y también para confirmar el poco tiempo que nos queda ya. Cuando digan paz y seguridad, dice 1 Tesalonicenses 5, 3, es una expresión o frase que ya se está diciendo literalmente como lo marca el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Uno debe estar atento a los eventos que están ocurriendo en este momento en esa bendita nación. Aquí puede leer las últimas noticias que ya dicen paz y seguridad. Lo importante para nosotros es que ya se dice paz y seguridad en Israel, y el punto de partida en la profecía es clave para nosotros. El arrebatamiento ya puede ser en cualquier momento. La palabra de Dios nos dice claramente cuando digan, no dice cuando se logre. No olvide preparar el pasaporte para irse con nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento a su reino celestial. Es santidad. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Pedro 1, 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No olvide tener la visa de su pasaporte.
Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es evangelizar, es llevar su palabra a toda criatura, Marcos 16:15, y si usted no lo ha hecho de compartir su palabra, hágalo ya antes que sea demasiado tarde para hacerlo. No tome mucho tiempo para entender que el tiempo se le acaba para prepararse y buscar más de Dios y poder irse en el arrebatamiento, porque si todos los eventos profetizados se están cumpliendo al pie de la letra, también este glorioso evento se cumplirá en el tiempo de Dios. Despierta tú que duermes, nuestra redención se acerca, Efesios 5:14, Lucas 21:28, recuerde, Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto es, un estudio del canal de tiempos proféticos apocalípticos. Cristo viene, prepárate.